El ciclo de Krebs consta de una serie de reacciones enzimáticas en la membrana mitocondrial, en el hígado, interconectadas que descomponen la glucosa y otros sustratos metabólicos en dióxido de carbono, liberando electrones y protones en el proceso. Estos electrones y protones son transportados por coenzimas como el NAD y el FAD hacia la cadena de transporte de electrones, donde aquí se genera ATP mediante la fosforilación oxidativa. En cuanto a su regulación hormonal, este ciclo es inhibido y es estimulado por la insulina al igual que por el glucagón. Sus principales enzimas reguladoras son la piruvato deshidrogenasa, la citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y la cetoglutarato alfa deshidrogenasa. Antes de comenzar con las reacciones del ciclo de Krebs, es importante mencionar al piruvato, ya que al oxidarse se da la formación de la acetilcoenzima A, que viene siendo el sustrato del ciclo de Krebs. Esto se da gracias al complejo de piruvato deshidrogenasa, el cual lo que hace es eliminar un hidroxilo de la molécula de piruvato y a esta misma se le une una coenzima A y utiliza como cofactores la misma coenzima A y una molécula de ATP. El ciclo de Krebs comienza con una condensación. Se produce la unión de la acetilcoenzima A de 2 átomos de carbono y el oxalacetato de 4 átomos de carbono para así producir una molécula de citrato o ácido cítrico que tiene 6 átomos de carbono. La enzima que cataliza esta reacción es la citrato sintetasa. Después, la reacción 2 es una isomerización. Aquí consiste en una reorganización de los enlaces de la molécula del citrato. El proceso se hace a través de añadir y de quitar una molécula de agua, ya que eso obliga a la molécula a reestructurar sus enlaces. La enzima que cataliza esta reacción es la conitasa y el resultado será el isocitrato. Después, como reacción 3, tenemos una deshidrogenación del isocitrato. En esta fase se produce una deshidrogenización del isocitrato mediante una descarboxilación oxidativa. Se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y se liberan electrones que lo captarán el NAD y que se reducen para formar el NADH. El NADH es un transportador energético y la energía potencial que se acumula la utilizaremos más adelante en la cadena de electrones. El isocitrato pasará a formar alfa-cetoglutarato y la enzima que cataliza esta reacción es la isocitrato deshidrogenasa. Después se transforma el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Esta reacción es otra descarboxilación oxidativa y está catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ocurre lo mismo que en la reacción anterior, se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y transformamos NAD en NADH, pero en este caso la diferencia es que además se introduce una coenzima A. Como entra un átomo de carbono de la coenzima A y sale otro en forma de CO2, el número de átomos de carbono no se modifica y así se forma el succinilcoenzima A. Después tenemos la formación de succinata a partir de succinilcoenzima A. Esta última reacciona con la succinata tiosinasa y libera una coenzima A. Utiliza como cofactores el magnesio, el ADP y un fosfato inorgánico y tiene como subproducto el ATP. Este ATP, cuando se genera en grandes cantidades, inhibe la actividad de la conitasa y lo que causa es una acumulación de citrato que esta se va liberada hacia el citosol. La siguiente reacción es la formación de fumarato a partir del succinato. Esta reacciona con la enzima succinato deshidrogenasa que utiliza como cofactor un FAD. Este FAD lo que hace es sacar 2 hidrógenos del succinato para formar el fumarato, dando como subproducto el FADH2 que se va hacia la cadena de electrones. Después tenemos la formación de malato a partir del fumarato. El fumarato interactúa con la fumarasa, la cual lo que hace es una deshidratación, es decir, libera H2O o agua del fumarato. Después tenemos la formación de oxaloacetato a partir del malato. El malato interactúa con la malato deshidrogenasa y se oxida hacia oxaloacetato. Utiliza como un cofactor el NAD que se reduce hacia NADH2 y esta se va hacia la cadena de electrones. Esta reacción también la podemos ver en lo que es la gluconeogénesis. Para hablar de las deficiencias o enfermedades relacionadas con el ciclo de Krebs, podemos mencionar en primera instancia la deficiencia por la piruvato deshidrogenasa. Es decir, esto lo que causa es una afección a la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Esto, pues obviamente, es el sustrato inicial del ciclo de Krebs. Dentro de estos síntomas, podemos encontrar la acidosis láctica, la hipotonía muscular y el retraso del desarrollo.
Otra molécula o complejo que se pudiera ver afectado es la deficiencia del complejo del succinato deshidrogenasa. Esta enfermedad pues afecta la conversión del succinato a fumarato, y dentro de los síntomas que podemos encontrar pues es la debilidad muscular, la miopía y el ejercicio intolerante. Y finalmente, esta vía se puede presentar tanto en ayuno como en alimentación. En alimentación, con una alimentación normal, pues esta vía no presenta ningún cambio ni nada en la cual pueda resultar afectado. Mientras que en ayuno, si bien existen vías de rescate para la formación de energía, esta vía, por el contrario, sí se ve disminuida, aunque no está parada por completo. El transporte de electrones, también conocido como cadena de transporte de electrones, es una serie de reacciones redox que ocurren en la membrana interna de las mitocondrias de las células eucariotas y en la membrana plasmática de las bacterias procariotas. Su función principal es generar energía en forma de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Esta se encarga del flujo de electrones dados por los FADH2 y NADH2 provenientes de vías como el ciclo de Krebs. Esta se compone de 4 complejos, los cuales son el complejo 1, que es el NADH deshidrogenasa, el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, complejo 3, citocromo BC1 y complejo 4, citocromo oxidasa. También incluye transportadores como la coenzima Q y el citocromo. Esta vía en general no es regulada por hormonas, pero indirectamente las regulan las mismas que el ciclo de Krebs. Los inhibidores comunes del transporte de electrones incluyen rotenona y amítal, que detienen el movimiento de electrones más allá del complejo 1, malonato, malato y oxalacetato, que inhiben el movimiento de electrones a través del complejo 2, antimicina A, que detiene el movimiento de electrones más allá del complejo 3, y cianuro, monóxido de carbono, ácida y sulfuro de hidrógeno, que inhiben el movimiento de electrones a través del complejo 4. Y bueno, todos estos compuestos pueden detener el transporte de electrones directamente. Los componentes de la cadena respiratoria están contenidos en 4 complejos proteínicos. El complejo número 1, NADH óxido reductasa. Después del complejo número 2, succinato reductasa. El número 3, citrato óxido reductasa. Y por último, el número 4, citrato C oxidasa. Hablemos de sus funciones y qué hace cada una de ellas. El NADH, generado en la glucólisis y el ciclo de Krebs, dona electrones al complejo número 1. Este complejo también es conocido como NADH deshidrogenasa y utiliza la energía de los electrones para bombear protones desde el compartimento mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El FADH2, generado en el ciclo de Krebs, los electrones se transfieren directamente al complejo número 2, también llamado succinato deshidrogenasa. Este complejo no bombea protones a través de la membrana mitocondrial. Durante el complejo número 3 se bombean más protones hacia el espacio intermembrana, asimismo transfiriendo los electrones hacia el citocromo C. Aquí finalmente los electrones son transferidos desde el complejo 3 al complejo 4, citocromo C oxidasa. Aquí los electrones son finalmente transferidos al aceptor final de electrones, que en la respiración celular es el oxígeno molecular. Asimismo, formando agua, además se bombean más protones hacia el espacio intermembrana. La fosforilación oxidativa es un proceso catabólico. Este es fundamental para producir energía en las células. Esta usa ATP más PI para generar ATP. En esta vía no se encuentran cofactores como vitaminas o minerales, pero se encuentra una proteína llamada termogenina. Esta es un desacoplador fisiológico que se encuentra en el tejido adiposo pardo, que su función es generar calor corporal. En la regulación hormonal se va a encontrar la insulina y el glucagón. En el estado de alimentación, el cuerpo va a utilizar la glucosa y los ácidos grasos como fuentes de energía, y estos se van a degradar a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs para producir NADH y FADH2. Y en el ayuno, pues el cuerpo va a utilizar las reservas de glucosa. La fosforilación oxidativa es el proceso por el cual la energía generada por la cadena de transporte de electrones se conserva por la fosforilación de ADP para producir ATP.
Con esta se explica la teoría del acoplamiento quimiosmótico propuesta por Peter Mitchell en el año 1961. En la quimiosmosis, la energía liberada por el transporte de electrones genera un gradiente electroquímico a través de una membrana, que a su vez impulsa la síntesis de ATP. El sitio celular de la fosforilación oxidativa ocurre en las mitocondrias, específicamente en la membrana interna de estas. Y aunque la fosforilación oxidativa ocurre a nivel celular en todo el cuerpo, las mitocondrias son especialmente abundantes en tejidos con alta demanda energética, como pueden ser los músculos y el cerebro. Entonces, el sustrato inicial de nuestra fosforilación oxidativa son los electrones transportados por las moléculas de NADH y FADH2 que se generan durante el ciclo de Krebs. Y como se mencionó al inicio, el producto final de la fosforilación oxidativa es la producción de ATP, el fosfato de adenosina, principal fuente de energía utilizada por las células. Como enzimas reguladoras podríamos considerar a la NADH deshidrogenasa, la citocromo C oxidasa y la ATP sintasa, ya que estas enzimas catalizan las reacciones clave en la cadena de transporte de electrones y la síntesis